Modelos físico-químicos que explican el transporte a través de la membrana. Las membranas biológicas son barreras que debe atravesar un fármaco para llegar a su lugar de acción. Son sistemas dinámicos en los que una doble capa de fosfolípidos semipermeables engloban un líquido viscoso, en el que están inmersas proteínas globulares que pueden flotar más o menos libremente. Actúan como una barrera selectiva, permitiendo la comunicación y el intercambio de sustancias esenciales para la vida. Un tercer componente de esta estructura son las proteínas reticulares, que estabilizan la organización y prestan soporte mecánico. Los procesos de transporte se rigen por los principios físico-químicos, donde las fuerzas como la concentración, la presión y la energía juegan roles fundamentales. El transporte a través de la membrana puede producirse por filtración, pinocitosis, difusión pasiva, difusión facilitada o transporte activo. Filtración. La filtración es un proceso que describe el paso de pequeñas moléculas, tales son el agua, iones y moléculas hidrosolubles de pequeño volumen. Esta viene determinada por el tamaño del poro de la membrana y está impulsada principalmente por la diferencia de presión, en el que la membrana actúa como un filtro permitiendo el paso de pequeñas moléculas y rechazando aquellas de mayor tamaño. Esta es muy poco utilizada por la mayoría de los fármacos. Ahora hablemos de la pinocitosis, que es un proceso semejante a la fagocitosis, por el que la membrana celular es capaz de engullir gotas de líquido extracelular y materia coloidal mediante invaginaciones de sí misma, o sea, el plegamiento de la membrana dentro de sí misma. Esto implica la internalización de pequeñas cantidades de líquido extracelular y soluto mediante la formación de vesículas. A diferencia de la filtración, la pinocitosis es un mecanismo activo, en el que la membrana se invagina para capturar medio circundante. A pesar de lo ya mencionado, la pinocitosis en la absorción de fármacos aún no está establecida. Ahora hablemos de la difusión pasiva. La difusión pasiva es utilizada por la mayoría de los fármacos y es un proceso de difusión simple, desde una zona de alta concentración a otra de concentración más baja, sin la necesidad de energía, que concluye cuando se iguala la concentración a ambos lados de la membrana. Este equilibrio está regulado por la ley de Fick, que es fundamental para entender este fenómeno. Esta dice que el flujo de moléculas es proporcional al gradiente de concentración y explica cómo la diferencia de concentración impulsa el movimiento de las partículas. La ley de Fick la podemos interpretar de la siguiente manera, como dc entre dt, que es nuestra velocidad de difusión a través de la membrana, que nos dice que es igual a k, que es la constante de difusión, multiplicada por A, que es el área de difusión, y todo esto se multiplica por la diferencia de C1 menos C2, que se nos dice que es la concentración a un lado y al otro lado de la membrana. Todo esto lo dividimos entre D, que es el espesor de la membrana. La constante de difusión K depende de una serie de propiedades físico-químicas, tales son la solubilidad del fármaco en agua, constante de ionización del fármaco, la solubilidad en lípidos, la magnitud molecular, características estéreas y por supuesto características de la propia membrana. Ahora bien, hablemos acerca de la difusión facilitada. Cabe destacar que, aunque la difusión pasiva es eficiente, existen moléculas que por su tamaño o polaridad requieren la ayuda de proteínas transportadoras. A este proceso le conocemos como difusión facilitada, en el que las proteínas integrales de la membrana, tales son los canales y transportadores, proporcionan una vía de menor resistencia para el paso de estos solutos. A diferencia de la difusión pasiva, en la difusión facilitada, el transporte sigue siendo impulsado por el gradiente de concentración, pero el proceso se acelera gracias a la presencia de moléculas transportadoras, que se combinan con el sustrato mediante la formación de enlaces o interacciones específicas, permitiendo el paso de este a través de la membrana. Fármacos estructuralmente semejantes a moléculas endógenas, o sea, moléculas producidas originalmente por el organismo, utilizan este sistema. Para acabar con el tema, hablemos acerca del transporte activo,
que es significativamente diferente a los procesos anteriores. Este permite el movimiento de sustancias en contra del gradiente de concentración, lo que conlleva a un mayor gasto de energía, que suele provenir de un acoplamiento con algún proceso enzimático exotérmico, ATPasa, con el fin de impulsar el cambio conformacional de proteínas transportadoras. Un ejemplo clásico es la bomba sodio y potasio, que mantiene el equilibrio iónico fundamental para el funcionamiento celular.